¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. En este caso vamos a seguir resolviendo o vamos por la tercera parte de lo que es el seminario del ciclo preuniversitario, ¿no? 2024-1, lo, lo que respecta al curso de álgebra. Nos quedamos en el problema 29. Nos piden que los conjuntos A y B, la suma del elemento de B menos A. Es como un B menos A, ¿no? B menos A es, bueno, con respecto a los conjuntos, ya, pero nos piden la suma de elementos. Nos indican que en el conjunto A, X pertenece al número de los naturales tal que X es menor o igual a 15 y es primo. Entonces, bueno, números primos y menores a 15 serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Serían esos 6 elementos. En el caso del B nos piden que X de la misma forma sea natural y menores igual a 15, pero en este caso sea múltiplo de 3. Como son múltiplos de 3, ya ahí cambia. Entonces sería, bueno, múltiplo de 3 sería 3, 6, 9, 12, 5. ¿Y por qué no escojo el 0? Bueno, primeramente el 0 no es un natural, es un número real. Y aparte el 0 no es el único múltiplo de 3 también, digamos, ¿no? Además te piden natural. Nos piden la suma de elementos de B menos A. Este es un B menos A. Eso sí, tenlo por seguro. B menos A, pero nos indican de que por ya, si no has visto los videos anteriores, indicamos que esto es igual a B intersección A complemento. Entonces, al intersectarlo, o bueno, al restar, o la diferencia, mejor dicho, viene a ser que los elementos de B menos A es 6, 9, 12 y 15. Pero en este caso nos piden la suma de elementos y serían 42. En este caso la clave es la D. Pasamos con el siguiente problema. El problema 30 nos dicen, nos dan dos conjuntos y nos indican qué proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas. En el conjunto A nos dicen que X no pertenece, sino X está unido a los números naturales, tal que X cuadrado es igual a 9. Entonces, como está unido a los naturales, puede ser A un número natural, pero a la vez también puede tener números, digamos, enteros o fracciones o lo que sea. O sea, va a estar unido a los naturales con algo más. En este caso, el único número natural es el número 3 y el otro que viene a ser un entero, pero está unido a ese conjunto A. En el caso B es distinto. ¿Por qué? Porque ya engloba digamos, a un conjunto ya más grande que viene a ser los enteros. Entonces, obviamente va a ser el mismo, prácticamente lo mismo, pero lo único que cambia es que el análisis está en los números enteros en el caso de B y en el caso de A es los naturales y algo más. Analizamos las siguientes proposiciones. A es igual a B, claro, verdadero, porque te dan el mismo número de elementos y a la vez los mismos elementos. La proposición 2 dice que menos 3 pertenece a A. Sí, correcto, porque está dentro de A. En la tercera proposición nos indican que A intersección con los números naturales es igual a A. Acá es falso. ¿Por qué? Porque A viene a ser dado por más 3 y menos 3. En cambio los naturales el 1, 2, 3 y hasta el infinito. Pero al intersectarlo solamente nos daría el más 3, porque el menos 3 viene a ser un campo de números enteros. Y en ese caso estaría incompleto, entonces sería falso. En el caso 4 nos indica que B intersectado con los naturales nos da A, y es falso, es el mismo razonamiento. El B es prácticamente igual a A,
tienen el mismo conjunto, todo tiene los mismos elementos. Es como que si al A lo han puesto el B y nada más, y sería falso. Nos piden cuáles son las verdaderas, y las verdaderas son 2, entonces sería la clave C. Pasamos al número 31, que nos indica simplificar la expresión. Al principio sí se ve feo, y recalcando que los conjuntos son iguales que la lógica proposicional. Cumple ciertas leyes, bueno, las mismas leyes se podrían decir, pero lo llevan a otro, digamos, a otro entendimiento. Por ejemplo, el vacío, vas a trabajar con el vacío, vas a trabajar con con el universo, con los reales, en este caso. Y en el caso de la lógica proposicional, este es un falso y este es un verdadero, algo así, digamos, ¿no? Y en el caso del y o del o es unión o intersección en este caso. Bueno, eso no importa. Lo que importa es nos piden simplificar la expresión y que vamos a usar las mismas leyes que nos indican en la lógica proposicional. Bueno, entonces nos pide simplificar. Acá en el primer paso nos da el problema. En el segundo paso vamos a variar el orden para que nos demos cuenta de algo. Por ejemplo, como esta es una expresión y esta es otra expresión, cambiamos de orden. Y el C pasa al lado izquierdo y toda esta expresión pasa al lado derecho. Y de la misma forma, adentro de esa expresión, hacemos un cambio. ¿Por qué el cambio? Porque cumple la conmutatividad ambos. O sea, la intersección es como si fuera un y la unión fuera como si en lógica proposicional como si fuera un O y ya, y cumplen con la conmutatividad o con la asociatividad, cumple con todas esas leyes. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo. Por ejemplo, C complemento intersectado a C complemento unión A intersección B. Si nos damos cuenta en la lógica proposicional, eso sería una absorción. Acá en la lógica proposicional, ¿no te acuerdas que tenías un P intersección P unión y el A intersección B fuera como un Q? Ya, pero lo que nos importa es esto. C complemento, intersección, C complemento, unión. Ya, esa es una absorción, o sea, toda esta expresión sería C complemento. Y lo mismo, por conmutatividad pasa al otro lado y de la misma forma C complemento. Y esto viene a ser lo que indicamos, B menos C. Bueno, en este caso lo expresan así, ¿no? Con una diagonal. Y en el caso de eso sería la letra A, ¿no? Lo que nos piden en esa expresión. Pasamos al problema 32, que nos están dando datos de conjuntos finitos, que el número de elementos de A unión B es igual a 11, y nos están dando que el número este es un conjunto potencia. Nos dicen que los elementos de los conjuntos potencias de A y B llegan a ser la suma de 192. Nos indican hallar igual el número de elementos del conjunto potencia de la intersección de A y B, pero tenemos que saber algo. Nos jugamos con el dato, que en este caso es 1, nos dan, pero el número de elementos de un conjunto potencia, en este caso viene a ser A y en este caso viene a ser B, va a ser dado por el 2 elevado al número de elementos de A. Y de la misma forma hacemos con B. Esa es teoría. Y acá, bueno, acá es como que tenemos que darle valores a A y B, porque en sí, digamos, no tienes algo, ¿qué te puedo decir? O sea, tienes una ecuación, pero tienes que ver qué valores lo que sea. Yo intenté con 6 y con 7. Puede ser al revés, sí, pero eso no va a alterar mucho al problema. Ya lo he intentado y no altera mucho, pero eso se hace muchas veces. O sea, darle valores a A, restarle a B,
darle valores a A, restarlo, mandarlo a restar y que coincida con un número entero en B. Eso sí, siempre tiene que ser. Y bueno, en este caso, el valor de A es 6, el número de elementos de B es 7. Puede ser al revés, obviamente, pero en este caso yo lo tomé de esa forma. Hallamos lo que nos piden, lo que es el conjunto potencia, el número del conjunto potencia, pero primero tengo que hallar el número de elementos de la unión de A y B. Y eso está dado por A más B menos la intersección. Pero este es dato, viene a ser 11. Y el de lo que hemos hallado, no es que a lo que voy, de que no importa el orden en este caso, solamente es para reemplazarlo y hallar el número de elementos de la intersección de A y B. En este caso viene a ser 2. Y como el conjunto potencia, el número de elementos de los conjuntos potencia es 2 elevado al número de elementos que tienen el conjunto. Bueno, como es 2, reemplazan acá y viene a ser 4. Bueno, clave no sé, porque finalmente no, así me vendieron el libro, estafado. En el caso 33 viene a ser lo mismo, no me dieron las claves. Ya ustedes lo resuelven, ¿no? Porque creo que ya pasó su primera práctica, pero igual es bueno resolver estos tipos de problemas porque te vienen en los exámenes parcial. Bueno, para ser específico, en el primer examen parcial de lo que estamos resolviendo, ¿no? De CEPRE. Y así que pasamos al problema 34 mejor. Pasamos al problema 34 y nos indican determinar el número de elementos de A por B unión A por C. Nos dan datos de la intersección y también nos están dando los mismos datos, por ejemplo en este caso de número de elementos del conjunto potencia de B y de C, y que la suma sea 576. Es lo mismo que el problema anterior. Vamos a tener que, digamos, tantear un poquito y ya, y así va a salir. Y puedes empezar con esto incluso, porque el número del número de elementos de la potencia de B y de C viene a ser 2 elevado al número de elementos de B y de C, y ahí tanteas, ¿no? Tanteas y nos dice que C es igual a 9 y B es igual a 6, o puede ser al revés. En este caso yo lo tomé de esta forma. Y de la misma forma, pero acá hay un dato interesante. Nos están dando A por B intersección A por C. Si nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, tienes un A que es igual a 1,2, un decir, ¿no? Y tienes un B que es un 3,4. Si yo multiplico un A por B, yo estoy multiplicando en ese orden. El A multiplica B en 1, o sea, a lo que voy que 1 multiplico a 3, viene a ser 1,3. Quiero que se den cuenta de algo. 1 multiplico a 4, sería 1,4. En este caso sería 2,3 y serían 2,4. Bueno, no está bien mi letra, pero a lo que voy es que el orden va a importar, y acá vamos a darnos cuenta algo, porque el 1 multiplicó tantas veces que tuvo el B, y de la misma forma con el 2 también, 1, 1, 3, 4. En el otro lado 2, 2, 2, 3, 2, 4, perdón. En este caso es lo mismo, pero A y B y A y C se va a multiplicar. Lo único en común que tienen es AA, pero en la intersección van a intersectarse digamos, lo que tienen en común en el caso de B y C. ¿Por qué? Porque en el caso de B y C yo no conozco cuáles son sus elementos, así que se podría decir que no sé cuáles son, pero vamos a tener en común en algo. Vamos a tener en común A, y A está dado por 1, 1, 2, 2. Entonces, cuando veo que eso se repite e incluso todavía te están dando la intersección, nos damos a entender que el número de elementos de A viene a ser 2. Y ya tenemos A, B y C. Y bueno, nos piden el conjunto potencia de la intersección de A y B.
pero en este caso vamos a hallar la unión. ¿Por qué? Porque claro, nos piden la intersección, pero tenemos que hallar la unión. Hallamos el número de AB unión AC. Tenemos que AB, AC y la intersección, porque prácticamente eso, digamos, es lo que nos dan de dato en sí. O sea, este dato. Ya, esta es una propiedad. Cuando tienes un número de elementos de A por B, no es multiplicación, es como si fuera un producto, digamos, que respete el orden. Eso sería más como un producto vectorial o algo así por el estilo. Ya, eso va a ser expresado por el número de elementos de A por B. Y de la misma forma con A por C y ya. Como ya tenemos los datos, reemplazamos. Serían 2 por 6, 2 por 9 y menos 4, por lo que son 4 datos en este caso. Y sería 26. Pero nos indica la intersección, el número de potencia. Bueno, en este caso está bien, pero lo que nos piden, estoy volando en esta vaina. Y sería el problema C. No, estoy viendo en el problema 32. Me estoy confundiendo y en sí el problema es esto. Nos piden el número de elementos. Y eso sería en lo que es el problema 34. Disculpen chicos, me equivoco. O sea, no me he equivocado, sino me he confundido. He estado viendo acá más. Y cuando el problema era esto. Pero esa es la idea. Se podría decir que en el problema 35 ya es un dato para ser verdadero y falso. Bueno, esto es más con problemas de incluyo, no, verdadero, falso y producto potencia. Nos dan el conjunto M, es 1, 3, 1 en llave, 1, 3 en llave y 1,5 en llaves. Y hallamos las proposiciones cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Nos están diciendo en la primera proposición que esta expresión, o bueno, este conjunto, está incluido en M, pero nosotros sabemos que cuando esta inclusión lo podemos convertir a pertenece, porque cuando lo convertimos a pertenece es más fácil. Cuando está inclusión, los corchetes de afuera se van y lo de adentro quedaría afuera. O sea, 1,3,1 pertenece a M. Sí, es verdadero porque en sí está dentro o pertenece dentro de M. O sea, es verdadero. Y de la misma forma, este es contenido, porque este está no contenido. O sea, no conseguí, digamos, una letra que se parezca así al editarlo, pero bueno, es contenido. Digamos que llaves, doble llave, mejor dicho, de 1,3 no está contenida en M. Pero como es contenido, se van las llaves que están afuera, o sea, lo de adentro, que es llave 1,3, no pertenece a M. Y es verdad, porque no, el 1,3 llave no está, lo único que está es el llave es 1,5. Así que si el 3 fuera 5 hubiese sido verdadero. Bueno, hubiese sido falso. ¿Por qué? Porque sí está. En el caso del 3 nos están indicando que son dos llaves y adentro está el 5 que pertenece al conjunto potencia. Cuando se trata del conjunto potencia y volverlo a un conjunto M, se hace, digamos, el cambio, que el pertenece cambia a un incluido y el conjunto potencia se escribe a M. Y cuando tenemos un incluido para pasarlo a pertenece, se van las barras de afuera, ¿no? Y lo de adentro queda afuera. O sea, en pocas palabras nos están diciendo, este es o sea, lo de la proposición 3 y lo de acá es exactamente lo mismo. Eso sí, nada va a cambiar. No estoy ni agregando ni nada. O sea, esa es teoría prácticamente. 5 en llaves pertenece a M. Bueno, es falso porque no, en M no se ubica ningún llave 5. Entonces sería falso.
En la proposición 4 es lo mismo, tienes incluido, las llaves de afuera se van y lo de adentro es lo que vamos a analizar, ¿no? Pertenece al conjunto potencia, pues digamos que es falso, porque el conjunto potencia es, por ejemplo, 1 en llaves, 3 en llaves, acá sería doble llave, acá doble llave, y de ahí aparentar de 2 en 2, en 3 en 3. Es un poco largo en sí. ¿Por qué? Porque el conjunto potencia de, no sé, un A, los números de elementos serían, bueno, en este caso el número de elementos del conjunto potencia A es 2 a la n de A. Pero ¿cuántos tienes m de A? 1, 2, 3, 4, 5. Serían 32 casos del conjunto potencia. Ya, pero yo no me voy a estar matando. Pero es falso en sí. Con solo ver esto nomás. Con solo ver esto es falso. Entonces, el último caso nos está indicando que son 3 llaves y adentro de esas 3 llaves está el 1,5 y está incluido en el conjunto potencia de M. Cuando es conjunto potencia, el incluido, las dos llaves, bueno, la llave de afuera se van, lo de adentro queda y aún sigue habiendo llaves, pertenece a M, pero ese pertenece, cambia incluido solamente con el conjunto potencia. Lo del conjunto potencia viene a ser M y está incluido en esto. Y inclusión, se van los corchetes y lo de adentro queda afuera. Y con eso analizamos, ¿no? El 1,5 pertenece a M. Bueno, sí, ¿no? Porque está dentro del conjunto. Entonces sería un verdadero. Nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuáles son verdaderas? 1, 2, 3. 3. ¿O cuáles son falsas? Problema 35. ¿Cuáles siguientes proyecciones son verdaderas? 1, 2, 3. Serían. Sí, son 3 preguntas. Y la clave sería la D, ¿no? Pensé que eran las falsas, porque a veces también tienes que ver la pregunta. A veces, no sé, indica cuáles son las proyecciones falsas. Y como normalmente pregunta cuáles son las verdaderas, ya estás mecanizado en todo ese ritmo de que, no, tengo que marcar la verdadera y te mecanizas en eso. Ya ni lees la pregunta y ya saben lo que, o sea, lo que teóricamente te están pidiendo, pero a veces cambia y siempre al marcar la respuesta uno tiene que estar calmado y todo. Y en el problema 36 nos están indicando las proposiciones que son falsas, ¿no ves? Proposiciones falsas y acá proposiciones verdaderas. Así que tenemos que tener cuidado y leer las preguntas. Nos están dando un conjunto que es A, B y C y me he tomado la molestia de poner el conjunto potencia completo. ¿Por qué? Porque en este caso sería 2 a, como son 3, 2 al cubo y es igual a 8. O sea, hay 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 3, 4, 8. Está bien. ¿Por qué? Porque yo le he puesto el vacío y eso, digamos, no se considera como, ¿cómo decirlo? A ver, no sé cómo explicarlo. No, está bien, está bien. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, mira, acá hay algo, digamos, interesante. 2 al cubo es igual a 8. ¿Por qué? Porque son 3 elementos. Porque, mira, cuando son conjuntos potencias, lo de adentro, o sea, primero vamos a agrupar de a 1. A, A. Y cuando uno agrupa, lo encierra con llaves. Llaves A, igual. AB, AB, llaves de AB. BC en llaves, llaves de BC. Ahora, como ya está en 1, vamos a agrupar de 2. Llaves A, llaves AB. Y de la misma forma A con BC. Y de la misma forma AB con BC. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora de 3 serían todo. Bueno, prácticamente el conjunto A en llaves. ¿Por qué? Porque cuando estamos agrupando de 3 es lo de adentro y los cierres con llaves. Es lo mismo que hemos estado haciendo con todos estos. Pero acá es el vacío.
¿Por qué consideramos el vacío? Porque el vacío a veces lo consideramos cuando, ¿cómo decir? El vacío siempre va a estar en cualquier lado, solamente que a veces ni lo ponemos, salvo que te digan que, no sé, A es igual al vacío o te pongan algo que lo considere un elemento. En este caso, son 8 elementos porque por la misma teoría, ¿no? Tenemos que buscar sí o sí esos 8 elementos. yo me estaba sonceando de que esto prácticamente no, yo lo veía separado y por eso lo rayé el vacío, pero no, o sea, ahí están prácticamente los 8 elementos. Y vamos allá a las proposiciones que son verdaderas y falsas. Nos indican que existe un X que pertenece al conjunto potencia, o sea, puede ser cualquiera de los 8, que tal que ese X intersectado en el conjunto A pertenezca al conjunto potencia. Y solamente basta que uno cumpla, es verdadero. Y en este caso ponemos de ejemplo que X sea eh, corchetes A. Corchetes A pertenece al conjunto potencia. Esto lo cambiamos a incluido. El incluido se va con las barras y A pertenece a A. Claro, es el mismo prácticamente. En el problema, bueno, en el inciso 2 nos están diciendo para todo pertenece, bueno, para todo X que pertenece al conjunto potencia de A, X menos, este es como si fuera un menos, diagonal. X menos A pertenece al conjunto potencia de A. O sea, tienes esto. Este es X, este es A. Lo que has escogido prácticamente. Pero acá tiene que cumplir para todo. O sea, X prácticamente es el conjunto potencia. El conjunto potencia de A, que lo único que resta, este, o sea, todo el conjunto potencia tienes que restarle A y toda esa resta si pertenece al conjunto potencia. Pero va a haber, o sea, en todos los casos va a cumplir. Pero vamos a tomar el mismo caso de que el X sea, digamos, el mismo, pero va a cumplir. Sea el mismo o sea el vacío, va a estar dentro del conjunto potencia. Así que esto es verdadero. En el caso 3 ya cambia. ¿Por qué? Porque inviertes el orden. O sea, al invertir el orden, o sea, es la misma pregunta, pero en el inciso anterior es X menos A y en este caso es A menos X. O sea, lo que tiene A que no tenga X está en el conjunto potencia. Escoge un caso y no va a cumplir. Porque acá te tiene que estar diciendo para todo. O sea, si con uno prácticamente no está cumpliendo, entonces es falso. En el cuarto inciso está diciendo, existe un X que pertenece al conjunto potencia, que este X triángulo A es prácticamente lo que no tiene uno del otro. Y ya, pues, eso va a ser falso. Entonces, como están diciendo las falsas, en este caso sería la C. En el problema 37 nos dan los conjuntos A, vacío A, y en el conjunto B nos dan MNP. Me he tomado la molestia de poner los conjuntos potencias, y en este caso vamos a poner un conjunto potencia conjunto potencia del vacío. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar más adelante, prácticamente en el primer problema. Hallamos las proposiciones si son verdaderos o falsos. El conjunto potencia de vacío, unión, corchetes de vacío, pertenece al conjunto potencia de A. Yo todo el conjunto potencia le he llamado C. Y C, que es el conjunto potencia de estos dos, como son dos elementos, o sea, dos elementos, 2 al cuadrado son 4. O sea, sería el mismo, también bueno, ¿cómo decirlo?
es un poco confuso. A ver, vamos a ponerlo así. Primero, el vacío entre llaves. Ya. Luego, el vacío entre llaves serían vacío con dos llaves. El, bueno, la unión de los dos, o sea, llaves, vacío, llaves, vacío. Y el vacío, que este vacío no es el mismo que esto. O sea, sí se parece, pero es el vacío del mismo conjunto potencia que nos están indicando. Porque si fuera el mismo, digamos, solamente serían tres elementos, ni siquiera tres elementos, porque están, se pueden diferenciar en que cada uno tiene sus corchetes. Así que serían esos cuatro. Pero nos están diciendo que eso pertenece al conjunto potencia de A y la respuesta va a ser falso. ¿Por qué? Porque mira, el conjunto potencia de A, esto cumple, pero el resto ya hay falla. Entonces sería falso. En el caso del problema 2 nos están indicando de que si A igual a M igual al vacío, el número del conjunto potencia de la unión de A y B es igual a 8. Como M y A es vacío, entonces sería vacío con vacío, dos elementos que se están repitiendo, y cuando se repiten dos elementos, se absorbe uno y se convierte en uno solo, ¿no? Se absorben y se convierten en uno solo. Entonces sería el conjunto de A, llaves vacío, y en el caso de B sería vacío, M y P. Entonces el A sería 1, B sería 3, la intersección por la, digamos, ni siquiera fórmula, porque la fórmula es esto. El número de elementos sería 1, ¿por qué? Porque el vacío, pero oye, el vacío en este caso sí lo consideramos, ¿por qué? Porque viene a ser una, digamos, una condición particular que nos están dando. Tenemos estos tres datos, hallamos el número de elementos de la unión, porque es A más B menos la intersección. Y hallamos su conjunto de potencia, que viene a ser 8. En el tercer caso nos están diciendo el número de elementos de la potencia de A menos la potencia del vacío. Todo esto, o sea, la potencia de A menos la potencia del vacío, le he llamado V, no, como está acá. O sea, es A menos lo que no tiene el conjunto potencia vacío. En este caso está acá, en este caso está aquí. O sea, es lo que, digamos, a ver, ¿dónde está? No, con eso no es con esto. Voy a encerrarlo mejor porque me confundo a veces. No puedo ver bien. O sea, es lo que tiene A que no tiene B, P. O sea, lo único que no tiene prácticamente es A, y eso es lo que está indicando aquí. Entonces sería un solo elemento, o sea, n de v es igual a 1. Pero esto es 2 a la número de cantidad de v y sería 2. Y nos están indicando si esto pertenece a 0, 1 o 2. Y es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, clave A. ¿Dónde está? Ahí está. Problema 38. Indique si es verdadero y falso. Bueno, en este caso, como nos están indicando, es conjunto potencia menos el vacío. Es igual al vacío. El conjunto potencia, bueno, este es prácticamente conjunto potencia de la intersección del complemento del vacío. Pero el complemento del vacío es los reales. Y el conjunto potencia, por ejemplo, en este caso, basta que, digamos, sea solamente esto, porque el conjunto potencia de esto es vacío y este corchete. Yo le he tomado esto porque quiero que vean que si fuera el vacío, intersección, ni siquiera el vacío no intersecciona nada. Sería prácticamente todos los reales. Pero en este caso quiero que vean que no solamente es, digamos, el vacío, son dos. O sea, ni siquiera es el vacío, ahí se diría, ¿no? Ah, ya, sí cumple. No, en este caso es el vacío, pero con corchetes, y no son iguales.
Un vacío totalmente solo con un vacío con corchetes son totalmente distintos, entonces es falso. En la segunda pregunta nos están diciendo si nos dan un conjunto A que viene a ser un 1 encerrado en corchetes y otro 1 encerrado en este caso dos corchetes. Nos están indicando si esto pertenece al conjunto potencia de A. Bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque esto incluido se va con los últimos, quedaría lo de adentro. Pero esto, al pasarle el conjunto potencia al conjunto A, pasaría de pertenece incluido. Lo de adentro, digo, lo de afuera se va y queda lo de adentro. O sea, uno pertenece a A y sí, sí pertenece, es verdadero. Y bueno, es verdadero esto. ¿Por qué? Porque cuando tú operas con en este caso sería P, en este caso sería Q, y usando P, slash o diagonal Q es igual a P intersección Q complemento, y usando esto reemplazas, operas y lo intersecta con los números enteros, te va a dar esto. Eso sí, solamente que no lo hice para no evitar cambiar más, ¿ya? Para evitar todo eso. Sería falso, verdadero, verdadero, clave D. ¿Qué problema? 38 D. En el problema 39 nos están indicando cuáles son valores de verdad y cuáles son valores de falsedad. Así que en este caso, en la primera nos está diciendo que A está incluida en el conjunto potencia de A. Claro, porque incluye el vacío y a la vez incluye A. Así que es verdadero. ¿El vacío pertenece a esto? No, no necesariamente. Falso. En la tercera proposición, A pertenece a este conjunto potencia. Pues no. ¿Por qué? Porque digamos que este es un conjunto y vamos a tener que operar, así que es falso. En el problema 4 pertenece a el conjunto potencia, pues falso, y en este caso A pertenece al conjunto potencia, sí. ¿Por qué? Porque al momento de, ¿se acuerdan de, cómo decirlo? De si tienes un C y luego pasas a complemento, se van los corchetes y ya, pues es lo mismo y es verdadero. Clave A. O sea, todo lo que estamos haciendo, digamos, va encadenado a lo que estamos. Es como que el problema 39 es muy útil porque en el problema anterior estamos usando algunas cosas y el problema 38 es útil porque estamos usando cosas del problema 37. Por eso es bueno tratar de hacer casi todas las preguntas porque nos va a ayudar, nos ayuda a aprender algo más de no solamente resolver preguntas. En el problema 40 nos están dando dos conjuntos A y B, cada uno con sus elementos, y nos están diciendo cuál es verdadero y cuál es falso. Nos están diciendo que para todo que pertenece a A existe un Y que pertenece a B que cumpla esto. O sea, que cumpla que Y cuadrado, esto lo pasa al otro lado y como que Y cuadrado es menor que Y. ¿Existe? Sí. ¿Por qué? Porque acá tiene que cumplir para todo. O sea, si acá tú escoges uno y vas con cada uno de esos y tiene que cumplirte. Obviamente cumplió porque 2 al cuadrado menos, menos 4 es menor o igual a 0, pero lo único que lo salva a eso es la igualdad. Si no estuviera eso, eso sería falso. Y en este caso es verdadero, porque cumple para todo esto y cumple basta que uno que cumpla es verdadero. En el segundo existe un X que pertenece a A y existe un Y que pertenece a B, que la suma esté comprendida entre 0 y 2. Sí, en el caso de menos 2 y el 3 la suma sale 1, así que es verdadero. Basta, cuando dice existe, basta que cumpla uno y el otro basta que cumpla uno y esos cumplen, ya es verdadero. En este caso es distinto, ¿por qué? Porque dice para todo X que pertenece a A, para todo X que pertenece a B,
x menos y es mayor que 0, no necesariamente. Ponte que escojas, no sé, el menos 2 y el 3, o sea, sería menos 2 menos 3, sería menos 5, y menos 5 es mayor que 0, no, penica. Acá tiene que cumplir el 2 para esto, para esto, para esto, el 1 tiene que cumplir para 2, para 3, para 4, y el 0 tiene que cumplir, y así. O sea, cuando es para todo, tiene que cumplir para todos. Si falla en uno, ya no cumple. Y en la última pregunta nos están indicando que, que existe un x que pertenece a A, y para todo y que pertenece a B, que los cuadrados de x y y, la suma sea mayor a 7. Bueno, hay un caso que sí cumple. Bueno, este es para todos, ¿no? Este sí tienes que ni tocarlo. Pero basta que en A haya uno que cumpla eso, es verdadero. En este caso sí, es 2. 2 al cuadrado es igual a 4. Y 4 más 4 en este caso toma el menor valor, sería 8. Si el menor valor cumple, el resto también va a cumplir, sería verdadero. Nos están indicando cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Así que, verdad, verdad, falso, verdad. Clave A. Bueno, en el problema 41 es lo mismo. Nos están indicando A y B, pero acá les voy a dar estas fórmulas porque quiero que lo realicen ustedes, porque en sí es muy operativo, sí. Y, o sea, nos están indicando que x es mayor a 2, triángulo, x es menor que 6. Ya, esto llámalo un P, esto llámalo un Q y operas. Pues no, si Q, este es un triángulo, P, triángulo Q. Si P, triángulo Q es la negación de la bicondicional, y la bicondicional es todo esto. Operas, resuelves, cuando llegues a esta parte, al P triángulo Q, una vez resuelto todo, le metes negación. ¿Por qué? Porque está en complemento, y la negación de A complemento viene a ser A, o bueno, es como que el complemento del complemento en este caso. Y de la misma forma con B, y B todavía es aún peor todavía, porque vas a tener P triángulo Q paréntesis bicondicional, y vas a tener otro que no sé, A triángulo B, y vas a operar esto. Una vez operado vas a operar de nuevo y otra vez con la bicondicional, y de nuevo para aplicarle, o sea, para hacer todo ese rollo cansa, ya me pereza en ese caso, pero más o menos esa es la idea: operar y luego indicar los valores de o sea, cuál es la alternativa correcta, ¿no? En el caso del A complemento y eso, pues yo lo resolví y me salió que 2 es, o sea, es de 2 a 6. Eso sí lo resolví. Pero el B complemento, pucha, vi eso y ya me dio pereza, pero ya les ayudé con A porque sale de 2 cerrado a 6 cerrado. En el problema 42, pues, nos indican dos conjuntos y cuáles son verdad y falso. Es lo mismo, la misma idea que el problema 40. Tenemos que hallar, por ejemplo, en el primer caso, dice existe un X que pertenece a A, tal que para todo Y que pertenecen a B, tiene que X ser mayor, que Y tiene que ser menor o igual que X. Ya, o sea, Y tiene que cumplir para todo. Basta que uno cumpla un X en A, en este caso yo le he dado un 1, y por ejemplo este es un 1, pero ¿qué? Existe un X que pertenece a A para todo Y que pertenecen a B. Entonces para todo B serían 2, 4. Sería X1, 2, hoy sería falso. Porque, no, acá me he equivocado. Acá tienen que ser 3 o 5. En este caso viene a ser 5. Me he sonciado. Acá viene a ser 5. Este uno no. Le he escribido mal. Acá tiene que ser un 5. ¿Por qué? Porque ese 5 sí cumple. O sea, 5 es mayor que 2, es mayor que 4. Sí es verdadero. Pero volvamos al caso de que hemos puesto 1, ¿no? Ahí falla.
¿Por qué? Pero no importa mucho, no influye mucho. ¿Por qué? Porque ese puede ser el caso que no se cumple. Pero, ¿cuántos casos tenemos? Nosotros tenemos 3 casos. Que ya, ponte que no cumple en uno, está bien. Ponte que en 3 no cumplió, está bien. Pero en 5 cumplió. Y basta que en uno, solamente en uno, porque dice existe. Y cuando dice existe, basta que uno cumpla, porque el resto no puede cumplir, pero basta que uno cumpla, es verdadero. Y ese es el caso, ¿verdad? En el problema 2 está diciendo para todo x que pertenece a A, o sea, A vamos a copiarlo 1, 3 y 5, y para todo b que pertenece a B, es la multiplicación tiene que ser menor o igual que 21. O sea, en este caso va a ser 1 por 2 cumple, 1 por 4 cumple, 1 por de 3 por 2 cumple, 3 por 4 cumple, 5 por 2 cumple, 5, o sea, todo cumple. En este caso es verdadero también. Para todo x que pertenece a B, existe un y que pertenece a A, que la suma es igual a 7, no necesariamente. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo decirlo? ¿Dónde está? Este es B, este es A. Ya, ponle 1. 1 más 2, 3, 1 más 4, 5. Ya no cumple. 3. 3 más 4, 7. Cumple, pero para el otro no. Y de la misma forma 5. 5 más 2, 7. Cumple, pero para el otro no. O sea, tiene que cumplir para todo. O sea, si cumple en 1, tiene que cumplir. Si cumple en 2, tiene que cumplir para 4. Así como hemos estado indicando en las anteriores veces. Entonces sería falso. ¿Verdad? 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 Clave C. Problema 42. Y bueno, para, digamos, cerrar este video, de la misma forma nos están dando un conjunto B, que nos están dando las proposiciones 1, 2 y 3, y vamos a ver si son verdaderos o falsos. Para todo B que pertenece, para todo X que pertenece a B, existe un Y que también pertenece al mismo conjunto, que la suma de ellos es mayor o igual a 5. Basta que escoja uno, tiene que cumplir para todos. Ya escojo el menor incluso, el 3. 3 más 3, 6. Y ya, pues si es el menor y es hasta 9, escojo 4, 5. No necesariamente números naturales. Puede ser el 3,3 y picos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en este problema que X pertenece a los reales. No necesariamente. Y bueno, en este caso lo estoy tomando como natural. Algo lo más, digamos, lo más pequeño, lo más breve. Entonces en este caso sería verdadero. Existe un X que pertenece a B, tal que para todo Y que pertenece a B, el 2X más Y sea mayor o igual que 6. Tomemos el caso de 6. 6X más 12. Ya, y sería 12, 12 se va. O sea, es como que Y es mayor o igual que 0. Y sí, del 3 al 9 todo es positivo. Entonces sería verdadero. ¿Por qué? Porque este único caso, porque dice existe, va a cumplir para todos. Entonces, si cumple para todos, sería verdad. En este caso es distinto, como le digo. ¿Por qué? Porque es para todo y para todo. Para todo X que pertenece a B, para todo Y que pertenece a B, la suma es 8. No, porque escoge 3 y 3. Ahí falla. Y ya, pues sería falso. Entonces sería la clave, verdad, verdad, falso, clave D. Bueno, y eso sería hasta el momento todo por hoy. Espero haberle ayudado. Sé que a veces me quinceo, pero trato de hacerlo mejor, porque en sí yo no soy docente, soy un alumno de la universidad, y prácticamente me nacen estas cosas, me nacen enseñar, me nace hacer o poder ayudar a los demás. Yo, digamos, no recibí cierta ayuda porque yo sí, me demoré mucho en ingresar, pero siempre estudiando y poder hacer las cosas bien. No sé, me ayuda mucho con tus comentarios, los leo a veces. Sé que debo hacer muchas preguntas más porque, por ejemplo, nos están indicando de que haga las preguntas desde el problema 46, que en el problema 46 son números reales. Y claro,
esos números reales son como para la segunda PC y todo eso. Y claro, estamos hoy día miércoles y la segunda PC es la próxima semana. Y entiendo, pero hago todo lo posible de verdad, porque así como ustedes estudian, yo también estudio, también tengo mis obligaciones y hago lo mejor posible. Y lo valoro mucho, valoro sus opiniones, valoro los likes que le dan al video y de verdad eh, me incentiva en cierta forma a seguir haciendo estas cosas porque eso quiere decir de que esos likes o esos vistos, esas vistas o esas suscripciones significa que estoy haciendo bien las cosas, pero si no se entiende o si no, digamos, ven, oye, te faltó esto, háganlo saber. ¿Por qué? Para así poder mejorar y tener una buena calidad de enseñanza o de poder enseñar a ustedes o a más personas. Y bueno, sin nada que decirle, pues gracias por llegar a este punto del video. No olvides suscribirte, activar la campanita, el like y nos vemos hasta la próxima ocasión.